Buenos días o buenas tardes a los que nos están escuchando desde distintos lugares en esta reunión de hoy, 7 de marzo, el día de Santo Tomás. Se cumple 150 años de su muerte, y en todo el mundo los medievalistas, los religiosos, están organizando actividades de homenaje a esta figura tan importante, no solo para la Iglesia Católica desde el punto de vista religioso, el doctor Angélico, sino también lo que ha significado y lo que significa desde el punto de vista de la filosofía, y particularmente de la filosofía medieval. En la red latinoamericana de filosofía medieval hemos organizado un programa de homenaje a esta importante celebración que consta de tres partes. Una es la preparación y edición a lo que se cumplirá este año de un libro de trabajos de investigación sobre la figura de Tomás, el tomismo, su actualidad, etcétera. Ese libro está en preparación y esperamos sacarlo en la segunda mitad del año. El segundo proyecto es un proyecto ambicioso que no se va a terminar ahora, sino que seguirá abierto, de organizar una bibliografía de estudios o trabajos o reseñas o libros sobre Santo Tomás escritas por latinoamericanos y publicados en Latinoamérica. Nos parece que es importante visualizar esta tarea porque hay mucho material y queda muchas veces como invisibilizado por que las bibliografías se hacen con otros criterios en otros lados. Nuestro propósito es este año inaugurar una parte importante de esta bibliografía, pero quedará abierto como una plataforma de búsqueda para que quienes se interesen por conocer lo que se ha pensado y escrito, investigado sobre Tomás y el tomismo, puedan. Tomista en América lo pueden hacer. El tercer proyecto, que lo voy a explicar como proyecto en la segunda parte, y están todos invitados a participar con ideas y sugerencias, es la publicación de un libro de subsidio didáctico para los alumnos que se inician en el conocimiento de Tomás de Aquino. No me refiero solo a los alumnos de seminarios cristianos o católicos, sino en general a los alumnos de filosofía medieval y también de metafísica, de teología natural, que se topan con la Suma Teológica, y que más allá de que indudablemente tiene un léxico muy asequible y es muy ordenada, es un texto abstracto y difícil. Entonces, nos ha parecido muy importante eh, empezar nuestros homenajes a Tomás con la publicación de un libro que es un subsidio didáctico, una iniciación a la lectura del Tratado de Dios de Santo Tomás, tal como está en la Suma, con otros textos complementarios de bibliografía que tampoco son fáciles para un alumno que generalmente está en el segundo año de la carrera de filosofía. Nuestra amiga, miembro de hace muchos años ya, y que hace más de 10 años que trabaja temas de tomismo vinculados sobre todo justamente a conceptos metafísicos, el concepto de creación, de participación, eh, especialmente en lo que Tomás ha tomado como préstamo intelectual y lo ha desarrollado en los árabes, la hermana María Elisa Ladrón de Guevara, carmelita de el, el grupo de, que está en Alta Gracia y se llama Carmelo. Carmelo, Nuestra Señora de Belén y San José. Muy bien, estamos entonces eh, con ella y con algunas de las religiosas de su comunidad. Carmelo, porque son carmelitas descalzas. A mí me resulta muy grato
hacer esta pequeña presentación porque yo he leído los trabajos de María Elisa y sé que son siempre muy, muy cuidadosos, son muy atentos a no dejar pasar por alto ninguno de los pasos eh, teóricos que conducen a la conclusión o al resultado final. Yo diría que María Elisa se caracteriza, el trabajo de María Elisa, por un cuidadoso análisis, es decir, es analítico. Hay un desarrollo explícito de cada uno de los pasos que conducen a la terminación del trabajo o a la conclusión. Eh, esta estrictez, María Elisa ha tenido la gran sabiduría de vertirla en un libro pequeño, de unas pocas más de 100 páginas, asequible, es un libro electrónico, de modo que se baja sin ningún costo, ningún problema de su sitio en, en la biblioteca online de la red. Y lo que tiene allí es un resumen de todas las cuestiones y los artículos de cada una de las cuestiones del Tratado de Dios, que está en la primera parte de la Suma Teológica. Todos conocemos las razones que han sido dadas no solo por Tomás, sino también en general por la escuela y por todos los estudiosos, por las cuales Tomás, al elaborar la Suma Teológica, que también fue un pedido de las autoridades para que hubiera una especie de texto único que contuviera todas las materias correspondientes a teología dentro de la parte de los estudios de teología que son 3 años. Entonces, la suma está dividida en 3 partes y la segunda a su vez en 2 partes, pero la primera, sin ninguna duda, es la más compleja desde el punto de vista teórico, eh, por la índole, ¿no? El Tratado de Dios, no solamente el de Dios uno, sino también el de Dios trino, eh, yo diría que conjuga las cuestiones más difíciles por haber sido también muy debatidas antes de la época de Santo Tomás, a lo largo de todos los siglos de historia de la teología cristiana, y fueron también estas verdades objeto de una larga discusión y también de muchas heterodoxias. Entonces, Tomás no solamente tiene que exponer la doctrina ortodoxa sobre la base de la autoridad de lo que ha determinado el magisterio eclesiástico, cosa que obviamente hace, sino que también tiene que dar razones de la plausibilidad, de la veracidad y de que es la mejor solución la que se ha encontrado. Esto hace que, a pesar de su aparente simplicidad, la contestación, la respuesta a las cuestiones no sea fácil y que haya también, para entenderlo, que unirlo a las respuestas a las objeciones, porque muchas veces estas objeciones han determinado en la disputa eclesiástica la manera como ha sido redactada la norma o el dogma obligatorio para los católicos, pero que además hay que justificar hasta donde se pueda su pertinencia. Esta tarea de Tomás es una tarea larga, ¿no es cierto? La primera parte de la suma es extensa, y para los alumnos que tienen que aprender esa doctrina en pocas clases que el profesor pueda dedicar a este tema o prepararse para un examen, muchas veces no resulta fácil leerlo todo. La experiencia de los profesores de medieval
que hemos sido profesores de medieval y que hemos indicado este texto como lectura, nos muestra que lo más que podemos hacer como lectura obligatoria de los textos mismos es un fragmento, una parte. Entonces, el tener, más allá de esa parte, que es bueno que los alumnos lean para leer a Tomás en lo que dice Tomás, su estilo, su manera, y si lo pueden hacer en latín mejor, si no, bueno, hay buenas traducciones en castellano, pero además de eso parece muy importante realmente que los alumnos tengan la doctrina a mano en relativamente pocas páginas y que puedan consultarla con facilidad. Este ha sido el objeto del libro de María Elisa y yo realmente me siento muy feliz de estar en este momento eh, saludando la aparición de este libro y haciendo votos porque los profesores de medieval lo usen verdaderamente, porque me consta por algunos casos que ya he conocido que es bienvenido, los alumnos lo entienden. No es abrumador, es claro, puede leerse parcialmente, es decir, si un alumno no tiene que, no le va a preguntar el profesor en su próxima clase sobre todo, sino tal vez sobre un tema que corresponde a una o dos cuestiones, o tal vez incluso a un solo artículo, bueno, pues puede mirar ahí la cuestión y el artículo y lo tiene en pocas páginas muy bien resumido y si quiere avanzar algo más sobre doctrina moderna, tiene entonces en la parte de la bibliografía suplementaria y esto también parece ser verdaderamente un aporte. Entonces, yo no tengo mucho más que decir con respecto a esto, sino que felicito a la hermana María Elisa por esta tarea, pero además sí quisiera resaltar que un miembro también de la red, una persona muy conocedora y experta en Tomás de Aquino, profesor de muchos años, en medieval, el padre Rafael Cúnsulo, ha hecho el prólogo. Eh, yo lo invité porque me pareció que era una persona muy acreditada, trayectoria, y porque tiene una larga experiencia de muchos años. Y a él le gustó mucho la idea y hizo ese prólogo que es muy... Le pedí que fuera breve para no abundar demasiado, pero que dijera lo más importante. Lo más importante está dicho en el prólogo, que es lo que yo estoy diciendo ahora, reiterando eso sí. La importancia de tener una un apoyo didáctico, una especie de andamio, diríamos así, intelectual, que uno puede subir para ir alcanzando los distintos niveles de comprensión de un texto. Eh, ahora, eh, el padre Cúrsulo me escribió hace un rato que había perdido el link, que por favor se lo enviara, no sé si llegará. Ah, ahí Ahí está, ahí está, sí. está. Ah, bueno, llegó. Este, entonces, sin más que decir de mi parte, invito a Rafael para que bueno, nos cuente un poco cómo él vio el libro, ya que fue eh, el primero en leerlo. Claro, cuando la hermana me lo entregó, además de leerlo yo, se lo pasé a Rafael. Y bueno, los demás que están acá seguramente han podido más o menos verlo porque se descarga de, del sitio nuestro de la red, pero de cualquier manera, Rafael, seguramente como primer lector, antes que el libro estuviera disponible, cuando empezó a hacer su prólogo, tendrá algo que decir sobre eso. Así que, Rafael, te escuchamos.
Muchas gracias, Celina. Muchas gracias, hermana María Elisa. En realidad, ya lo que decía del libro lo dije en el prólogo y no quisiera repetir lo mismo. De paso, invitarlos a leer. Pero la idea de una estructura pedagógica me pareció que la acaba de señalar Celina, me trajo a la memoria lo que decía Santo Tomás al hermano Juan. Hay que ir al mar por los pequeños arroyos, ríos y finalmente el mar. No sé en qué categoría ubicar el libro, si en pequeños arroyos, ya en un río que nos lleva al mar, pero creo que esta función pedagógica que acaba de señalar Celina es verdaderamente muy importante. Y yo diría más cercana al río, porque también está el apoyo de un gran autor como Gilson, que nos permiten comprender de un modo más acabado la obra de Santo Tomás. Yo en el prólogo señalaba que algo muy inferior se había hecho en el año 62 en lengua castellana por el padre Farrell, un dominico, que en unas 300 páginas había sintetizado toda la suma, pero sin respetar el proceso que Santo Tomás hace para llegar a las conclusiones de los artículos. Simplemente, de hecho se llama Doctrina Teológica el libro, simplemente expone las conclusiones sin, como digo, sin respetar el proceso de llegada a esas conclusiones. El libro de la hermana María Elisa, en este sentido, creo que es muy superior porque, si bien es una síntesis también, es una síntesis que no ahorra el proceso de llegar a una verdad. No es simplemente una colección de conclusiones, como se decía entre nosotros hace tiempo, Magister Dixit, el maestro dijo, no, hay un razonamiento y el maestro sí dice, pero dice en base a un proceso que ha llevado a, a decir lo que dice. Y esto me parece que es lo más importante, porque lo otro nos convierte en meros repetidores de doctrinas y esto en cambio nos habilita a dialogar con razonamientos, eh, con otras posturas, no solo nos permite tener una conclusión, sino un proceso de diálogo con aquellos que piensan distinto o nos da las herramientas para poder dialogar con los que piensan distinto o piensan igual, pero en alguna cosa no tan igual. Eh, y también nos habilita a incorporar nuevos elementos en en la discusión, porque recuerdo que el maestro de la orden, el padre Timothy Radcliffe, allí en los años 90, cuando vino a Buenos Aires, nos decía en el centro de estudio que Santo Tomás y el medioevo en general tenía por pasión escuchar. Y era tan importante el escuchar que las objeciones, que nosotros la hemos puesto como objeciones, mm, era escuchar lo que decían los demás. Era lo más importante y por eso lo ponían en primer lugar. Y era tan importante escuchar lo que decían los demás que en el cuerpo del artículo normalmente se respondía con el propio argumento, pero después a cada uno le dedicaba una respuesta en particular. Es decir,
escuchar al otro era realmente tenerlo en cuenta, más allá de si se había equivocado o no, porque en muchos casos, como vemos ahora, a este lo destrozó, no era destrozar al otro, sino rescatar lo que de bueno tenía cada teoría en el cuerpo y dejar de lado en la respuesta a las objeciones aquello que no se había recuperado en el cuerpo del artículo. Y esto era un modo de hacer mm, lo que se hacía en el medioevo, teología, y con los instrumentos nuevos de la filosofía que venían a- digamos, en el siglo XII, XIII, con todo el pensamiento árabe, el pensamiento judío, el pensamiento clásico, con la recuperación de Aristóteles, de Platón, de otra manera. Me parece que esto ha sido algo muy valioso y creo que hoy tenemos que tener los elementos no solo para aprender, sino también los elementos para escuchar lo que de valioso dicen los demás. Y me parece que el libro de la hermana María Elisa nos da los fundamentos para aprender, ir hacia el mar, pero también para en el mar no ser solo peces contra corriente, sino ser aquellos que escuchan y pueden nadar junto a otros y llevar eh, la buena doctrina o llevar el buen razonamiento hacia otros pensadores. Así que yo felicito una vez más a la hermana María Elisa por la labor que ha hecho y que ya estamos no en un arroyito, sino en un río, y que siguiendo los consejos del hermano Juan va a introducir a muchos en el mar de esta ciencia que es un diálogo del hombre con Dios. Muchas Muchas gracias. gracias, Rafael. Quería comentarles que manda un saludo a la doctora Laura Corso. No puede estar porque a esta hora se está haciendo la apertura de los cursos en la Facultad de Filosofía de la UCA y ella tiene obligación de estar presente. Pero manda un gran saludo y felicitaciones. Y Juan Manuel Campos Benítez de México también pide disculpas, pero no está bien de salud. Y Bien, no sé perdona si Celina, y Silvia Contaldo también sí, Silvia avisó Contaldo me acaban de decir que envía saludos. Sí. que no puede entrar, tiene dificultades para entrar. Bueno, siempre pasan estas cosas, el Internet tiene sus problemas. Siempre hay alguno que no puede entrar, pero bueno, saludos a todos. Esta reunión se va a subir a Internet, se podrá escuchar. Muchas gracias, Rafael. Me parece muy importante lo que ha dicho sobre los modelos y los objetivos de un texto de ayuda didáctica. Entonces, ahora en la segunda parte vamos a hablar más específicamente de esto como proyecto, más allá de este, esta primera concreción de este modelo inicial que es la obra de la hermana María Elisa. Así que ahora, bueno, invito a María Elisa, si quiere decir unas palabras, y también invito gentilmente a la hermana Angelina que hizo el diseño de la tapa, porque me parece interesante también que lo habitual es que uno, y era lo que yo había pensado, lo hubiera hecho yo, si me hubiera tocado a mí, hubiera puesto una imagen de Tomás, o sea, el recurso remanido, ¿no? Bueno, pone una imagen o una imagen medieval, eso siempre parece que está bien. Sin embargo, una, una, una concepción abstracta, ¿no? Una especie de ojo, eh, el centro de una tormenta, etcétera, en diferentes tonos de verde, debe tener algún sentido para alguien con
una gran vocación de creación plástica, ¿no? Con un gran sentido de la plástica, así que también invito a la hermana Angelina si quiere decir algo. Adelante, María Elisa, escuchamos un poquito cómo ella lo ve a su primer hijo. Este es el primer libro, no va a ser el último, sin duda. Ahora, hijos más pequeños, artículos, tiene muchos. Bueno, primero que nada, agradecerle a Celina, que es la gestora está detrás de todo esto, al padre Cúnsulo, su prólogo, y bueno, decirles que la primera beneficiada fui yo, que fue un gusto hacer ese trabajo, y que tengo la esperanza de que realmente sea una introducción para muchos al conocimiento de Tomás, que se animen por esto a buscar más, a buscar las fuentes mismas, ¿no? La suma misma, y que sea un recurso realmente eficaz para los profesores. Esa es la esperanza, ¿no? No sé qué más. No sé qué más decir. Bueno, muchas Son pocas gracias. palabras las mocas. Está bien. Algunas. Angelina, No, a mí me tomó desprevenida cuando me pidió que hiciera el dibujo de la contratapa, De y la entonces, tapa. de la tapa, y entonces estaba por copiar, pero me dijo, no, hace algo tuyo. Y entonces, bueno, estaba en esos días, eh, me gusta mucho lo que es el universo y todas esas cosas del cielo y la astronomía y todo eso. Entonces, me parece que eh, Dios tiene que ser algo como un círculo y más que como otra figura, ¿no? Y entonces me inspiré, bueno, en un círculo eh, con muchos colores, como un infinito, ¿no? Y entonces, bueno, acá le empezaron a dar eh, significados y qué sé yo. Por ahí le encontraron, usted también le dio un hermoso significado, pero bueno, un infinito que como los agujeros negros, qué sé yo, que se forman en el universo no tienen fondo, así como que es Dios, ¿no? Y me parecía que, aunque no conozco mucho lo que ella escribió, sé que va por ahí como que Dios es el infinito que mm, eh, no tiene, o sea, no tiene límites, o sea, su amor, sin fondo, así como dicen. Y así, una pintura así, eso. que muestra así, justamente, ¿no? Esa complejidad de la consideración de cualquier tema abstracto, pero que a veces las imágenes ayudan porque sugieren, ¿no? Sugieren a la mente. A ver, ¿qué querías decir? Eh, Que la imagen del círculo es la imagen que se condice con la suma teológica, claro, porque el esquema es exitus reditus, es decir, todo sale de Dios y todo vuelve a Dios, como en un círculo. Así que si no ha leído la obra, la ha intuido. es cierto, es el modelo, ¿no es cierto? El famoso modelo que ya venía de muchos siglos antes, el modelo de los neoplatónicos, en definitiva, ¿no? Este, que Tomás lo toma y lo adapta a su propia concepción más aristotélica, pero la estructura de la suma no es aristotélica. Y eso es muy interesante, ¿no? Que se diga, digamos, intuitivamente eh, desde ver el libro, ver la tapa. Así que muchas gracias, Angelina, por esta observación. Gracias también, María Elisa. Y ahora vamos a utilizar los minutos que nos quedan, eh, aprovechando esta experiencia de la cual estamos hablando, para conversar un poco entre los presentes que han sido invitados especialmente
por su trayectoria, sobre este proyecto de la red de una serie de obras, de publicaciones que sean un subsidio didáctico. Todos saben que cuando comenzamos con la red hace tantos años, después de todo, la red prácticamente está, aunque te puedo informar, desde 1999, cuando más o menos se organizó así en el Congreso que se hizo en Buenos Aires, en Argentina. De modo que tiene sus años. Y desde el 2013, en el Congreso de Tucumán, que fue muy trabajado, muy preparado, y donde algunos de los que están acá presentes trabajaron mucho, ¿no? Como Rafael, como Joe Lupi, como Susana Violante. O sea, ya tenemos 10 años de experiencia de una red que tiene una estructura más formal, con una directiva, con coordinadores locales o nacionales. Y entre las cosas que nos planteamos era la necesidad de tener una editorial propia de la red, para no tener que depender de entidades amigas que quisieran publicarnos sobre todo las actas de nuestros encuentros, porque me parecía que es muy importante el tener las actas publicadas. Eso siempre lo ha dicho Joao Lupi, que ha insistido desde siempre en la importancia de que las actas estén y estén disponibles, y aunque algunas tenemos y de hecho están subidas, hay otras que no las hemos podido conseguir, y otras que han sido publicadas fragmentariamente, y todavía estamos tratando de cumplir ese paso. Pero realmente creo que la insistencia de Joao en la importancia de tener publicado el dossier y asequible, no que haya que buscarlo eh, dispersamente, nos impulsó a crear una editorial que, si bien todo lo que publicamos es electrónico, porque la red no tiene fondos para hacer publicaciones en papel. La red, como todos saben, no es gratuita para todos sus miembros, nadie paga nada, entonces no hay modo de tener es decir, tendríamos que pedir un subsidio especial para cada vez, lo cual es muy difícil que se otorgue. También eso nos motiva, nos impediría publicar por extenso todo el material. Si uno mira las actas de los últimos congresos, son enormes, ¿no? Algunos son dos tomos, son más de 1000 páginas. Es decir, la red tiene una tradición de trabajo importante y una editorial era importante. Así que eso, en realidad, cuando se planteó a la directiva, bueno, Juan Manuel, a Ignacio Pérez Constanzó, a otros de los que, digamos, coordinadores de la directiva, hubo un acuerdo de que eso tenía que ser así. O sea, cuando se creó entonces, el primer objetivo, y en principio no es que fuera el único, pero sí el que visualizábamos, era la publicación de las actas. Pero a la vez, claro, surgió también la cuestión que también se planteó con la publicación de libros que no son productos de actividades propias, oficiales de la red como tal, sino que son locales de algún coordinador nacional que lo organiza en su país. Esto lo ha hecho, por ejemplo, Pérez Constanzó en Uruguay, Susana Violante en Argentina. Estos libros, era un poco difícil llamarlos actas propiamente, porque en realidad
no son oficiales, no son reuniones, son auspiciadas, patrocinadas, pero no son oficiales de la red. La red solamente tiene como encuentros académicos, como congresos, los congresos cada 2 años y los intercongresos. Los demás son auspiciados, son apoyados, pero no son oficiales. Entonces, eh, llevarlos actas también era un poco complicado y la solución que hubo fue sencillamente publicarlos como dossier de libros, de obras que, digamos, de autoría colectiva, ¿no es cierto? Donde cada uno publicaba un capítulo. Esto funcionó muy bien. De hecho, estos libros que hemos publicado con esta característica tienen muy buena acogida, son leídos, son citados, lo miro por los citation index que a veces uno mira, realmente están siendo citados. Por lo tanto, es una propuesta que está abierta para que cualquier miembro, coordinador o coordinador general o coordinador local de un país, etcétera, o de un tema proponga esto y lo hagamos. De modo que esto también ha tenido mm, una acogida buena, yo diría, en algunos casos muy positiva, y está en camino. La otra cosa que surgió, y ahí yo también tuve mi pequeña parte, eh, es la cuestión de los subsidios didácticos. Cuando yo estudiaba le llamábamos apuntes. Muchas veces, y todos tenemos experiencia de eso, había algún compañero que tenía una gran facilidad para tomar apuntes, o porque escribía rápido, o porque sabía taquigrafía, o porque grababa las clases y después las grababa. Y entonces esos apuntes muchas veces los publicaban los centros de estudiantes y eran realmente muy útiles. En algunos casos, yo tengo conocimiento de eso, los miraba el profesor, ¿no? Yo misma cuando daba clases eh, y los alumnos querían publicar los apuntes a través de los centros de estudiantes, les pedía que me los pasaran para que yo los leyera y que no se pasaran cosas indebidas o errores, porque a veces también pasaba eso. Esos apuntes solían a veces tener una larga historia, duraban bastantes años, sobre todo si el profesor no cambiaba mucho el programa, eso a veces duraban 5, 6 o 10 años. Eso me parece que ese subsidio es muy importante. Pero no dejaban de ser subsidios puntuales para esa cátedra y esa materia en esa facultad. Entonces, a mí se me ocurrió y lo pensé, porque había sido una idea que nunca se llevó a la práctica, como tantas cosas que quedan en mi idea, cuando se organizó aquí en Argentina la Facultad de Filosofía y Teología de los Franciscanos, que dependía del Antoniano. Lamentablemente esa facultad se cerró, no, no, no hubo acuerdo entre las provincias, bueno, esas cosas bastante complejas, difíciles a veces de evaluar, pero anduvo bastante bien los años que estuvo, que fueron más de 15 años, y una de las ideas que siempre tuvieron los frailes era justamente la idea de generar cursos, algunos cursos fuera del currículum, y publicaciones como subsidio didáctico para toda la orden, porque toda la orden tiene un plan, un programa oficial similar, igual, su ratio studiorum, que eh, cada instituto puede variar un poco, pero no mucho. O sea, hay cosas que son inamovibles y entonces la idea de generar para toda la orden subsidios didácticos era una buena idea. Bueno, como digo, tantas otras cosas quedó en buenas intenciones, pero la idea de un subsidio didáctico eh, para un conjunto de instituciones o de centros que tengan
finalidades análogas, me parece válida. Y en el caso de la filosofía medieval, claro, esto que yo estoy comentando no tenía que ver solo con eso, obviamente, ¿no? Yo daba filosofía medieval, pero se refería a otras materias del currículo filosófico teológico. En el caso de la filosofía medieval, yo creo que más allá de las particularidades, llamémosle así, ideológicas o culturales de las instituciones, hay un cierto consenso en temas básicos y en enfoques de la filosofía medieval, en mucho una materia, digamos, de temas muy actuales, como podría ser antropología, o lógica, o eh, ética, eh, eh, puede tener enfoques muy diferentes, ¿no? Ustedes imagínense, simplemente el programa de ética que va a dar un profesor que es analítico, que sigue a Moore, otro que es al estilo de Mariani, por ejemplo, ¿no? Un crítico, otro que es un aristotélico, eh, otro que es un escéptico, un jumiano, y bueno, es muy difícil encontrar un subsidio didáctico que responda a todas esas directivas. En el caso de la filosofía medieval, mi experiencia es que eh, esto es posible. Y por lo tanto, me parece que es conveniente que la editorial publique textos que sean subsidios didácticos. Eh, Está abierta la postulación de ideas sobre esto, y ahora vamos a conversar también un poquito sobre eso. Yo sencillamente conocía estos resúmenes que María Elisa los hizo en primer lugar para sí misma y para lo que había empezado a trabajar dirigida por mí sobre estos temas de Tomás para sus primeros artículos, y a mí me pareció que andaba muy bien como primer paso, y es lo que hemos hecho. Hay la posibilidad de otros tipos de textos, pueden ser más largos, pueden ser más breves. En realidad, la idea es que sean breves, incluso tipo, llamémoslo así, folletos, 50 o 60 páginas, dependerá del tema. Esto quiero ligarlo, antes de dar la palabra a los presentes para que emitan sus opiniones, con otro proyecto que estamos en estos momentos empezando a pergeñar, que es un relevamiento de las cátedras de filosofía medieval en Latinoamérica. Siempre se habló de la idea, yo lo recuerdo en general, de una red de cátedras análogas, ¿no? Hay, por ejemplo, en Argentina hay una red de cátedras de los que también abarcan, creo que Uruguay, Chile, temas que tienen que ver con el pensamiento nacional, etcétera, historia de las filosofías nacionales. Hay algunas redes de antropología, aunque más dispersas en algunos lugares en Europa. Eh, la idea, antes de pensar en una parte de la red que convoque a los profesores de medieval para algún proyecto común, creo que necesitamos hacer un relevamiento. Entonces, este relevamiento lo vamos a empezar este año y seguramente estaremos todo el año, tal vez más que este año, porque lleva su tiempo, su trabajo, y quienes se van a ocupar de eso, obviamente, tendrán también sus dificultades, ¿no? Fernando Martín, por ejemplo, Susana Violán. Pero eh, estamos en esa idea, y yo quiero que los que se han anotado y a los cuales les agradezco, y que serán justamente coordinadores nacionales con todo el apoyo de la central de la red para esta tarea, eh, lo piensen o incluso lo presenten como el primer paso a una, bueno, y también Nicolás, ¿no? Para Uruguay, el otro. O sea, de momento vamos a empezar con lo que tenemos, y con México, este,
De modo que creo que esto va a ser una, una idea que, si es bien entendida, puede ser muy enriquecedora, porque todos sabemos que no es bueno el aislamiento docente. Eh, es cierto, algo de lo que comentábamos con Martín de Blasi, ¿no? Que se va a Perú y que yo justamente le decía, es increíble cuando Lucho Basigalupo, que ha sido realmente, y es todavía, ¿no? Un, un actor muy importante en la red, como este, evaluador, etcétera. Pero cuando se retiró de la docencia, es como que se hizo un vacío en Perú, porque él tenía, bueno, esa capacidad de convocatoria, y cuando esa persona se va, queda una especie de vacío, porque está muy personalizada la convocatoria, ¿no? El liderazgo, digamos así. En cambio, la existencia de una red eh, permite que no haya esos cimbronazos cuando un profesor líder se jubila, se retira o abandona o lo que sea. Me parece entonces que es muy importante esto. Ahora quisiera escuchar las ideas de los presentes. Realmente me parece muy importante y vamos a tomarlos muy en cuenta. Yo quisiera hacer una pregunta, si me permiten. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias, Celina, por tus palabras. Bueno, hola, hola a todas y a todos. Mi duda, mi inquietud es en el relevamiento de las cátedras, si haya previsto algún formato, además del nombre del nombre y de la institución a la que pertenecen, se podría relevar también o recabar los programas de las cátedras. No sé cómo está pensado el tema desde el punto de vista del formato. Sí, es amplio. Yo estoy elaborando el borrador y después lo voy a pasar sobre todo a los que están ya comprometidos, pero también en general a otros que vayamos pidiendo ayuda. En primer lugar, es la cuestión personal. ¿Quién es el titular? ¿Quiénes son los adjuntos, ayudantes? En fin, todo lo que sea eso, ¿no? En segundo lugar, el programa, la bibliografía. Eh, la bibliografía completa, la que está en el programa. Es decir, la primera cosa, o mejor dicho, mi idea, y justamente sobre esto quería conversar un poco, es que este instructivo tenga dos partes. Una, que sí, es, diríamos, obligatorio conseguir el dato, más aún puede conseguirse aunque el docente no conteste, porque se le puede conseguir a la facultad, se le puede pedir a la facultad, ¿no es cierto? Porque son datos oficiales. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el adjunto? El, el- el ayudante, lo que sea. Es decir, quienes están nombrados en la cátedra formalmente, es un dato que lo puede dar el propio titular, pero también se puede obtener directamente del departamento. Lo mismo que el programa oficial. Eh, y, y por otra parte, también se puede obtener ese dato, aunque seguramente será más fácil si el profesor lo da, si la cátedra ha realizado algún acto, algunas actividades especiales a lo largo de los años que se pueda constatar. Por ejemplo, se ha realizado un encuentro, como es el caso de Paula Pico Alusal, que el año pasado, no, el anteaño hizo un encuentro, y creo que este año va a ser otro. Lo va a hacer, aunque obviamente apoya la facultad, se hace dentro de la facultad, pero la organización es de la cátedra. Bueno, este tipo de actividades también forman parte de esta primera parte. En una segunda parte, y esto todavía es algo un poco, no digo nebuloso, pero sí que habría que ajustar mejor, una segunda parte que ya es voluntario del catedrático, para también motivarlo a que se interese en formar parte activa de una red, porque si no se interesa, no hay caso. La participación en una red no va a ser obligatoria para nadie, porque no lo es tampoco en la facultad. Ningún decano
ningún director de departamento puede obligar a ningún catedrático a que entre en la red. No corresponde. Yo misma no aceptaría de ninguna manera semejante cosa. A título personal me parece muy incorrecto. Hay una libertad de cátedra, hay una libertad de participación, etcétera. No se puede obligar a nadie a que integre una. Uno puede, obviamente, informar a la facultad o al departamento correspondiente de algunas actividades de una red, como de hecho lo hacemos para la red general de se ha informado y se ha invitado, pero ningún, ninguna autoridad tiene que impulsar, digamos, obligatoriamente o presionar porque no corresponde. Eh, pero sí, si la persona que se interesa, sea el titular o sea cualquier otro miembro, ¿no?, de la cátedra, que quiera hacer algunas observaciones sobre su propia experiencia. Y yo lo titulé un poco tentativamente con una frase muy, muy trivial, pero que se entiende, eh, con respecto a cómo visualiza el profesor su tarea en la cátedra, fortalezas y debilidades. Es qué es lo que anda bien y que se puede seguir en ese camino, qué es lo que falta. Esto también tiene que ver con mi propia experiencia como profesora en la universidad. Hay cátedras que son difíciles porque hay, no sé cómo decir, un preconcepto en los alumnos contra esa cátedra. Mi experiencia fundamentalmente ha sido por lógica. Lógica y metodología que yo he enseñado durante muchos años en Mar del Plata, en, en la nacional, en la provincial, en la católica. Es una disciplina, y hasta el día de hoy lógica sigue siendo una, una disciplina que a los alumnos les resiste. Claro, está en primer año, son chicos que recién salen del secundario, eh, no tienen todavía una disciplina de estudio. La lógica a veces exige horas suplementarias para intentar hacer los ejercicios, ¿no?, hasta que a uno le salen, hasta que se crea esa, esa disciplina o esa metodología que hace más sencillo la resolución de ejercicios. Eh, entonces yo creo que eh, conseguir datos voluntariamente expresados de los profesores, además también eso depende del centro del instituto. Algunos, por ejemplo, alguna vez me han dicho, y lo que pasa es que en esta facultad o en este departamento, los chicos que vienen son de clases humildes. Estoy hablando de épocas en que los libros se compraban, ahora todo se baja, pero no tienen dinero para comprar. Muchos trabajan y entonces no pueden venir en los horarios en que está abierta la biblioteca para consultar los libros de la biblioteca. Entonces, profesora, tiene que tener en cuenta que estas son situaciones muy difíciles. Y es cierto, ¿no es cierto? Es cierto. O sea, hay cosas que a veces un profesor no puede solucionar, pero es bueno que lo sepa y es bueno que todos lo sepamos, para que sepamos también con qué dificultades se encuentra un profesor y en qué lo podemos ayudar. ¿En qué lo podemos ayudar? No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas Sí, gracias, Elina. sí, Rafael. Me parece muy importante la edición digital porque, en primer lugar, abarata los costos enormemente. En segundo lugar, porque los nuevos métodos de impresión no exigen volumen para reducir los costos. Uno puede imprimir uno o 100 o 1000 y el costo es exactamente lo mismo. Entonces, lo que sí a lo mejor habría que dar como una especie de autorización para que si yo lo quiero imprimir, el libro lo imprima, porque fotocopiarlo es más caro que imprimirlo. Es verdad. Entonces, yo, por ejemplo, ahora he pedido permiso para imprimir un libro de Salmos, tiene como 500 páginas,
y me sale 10.000 pesos. Y en fotocopia me salía 12.000, 13.000, no sé cuánto me salía. Y he hecho 12 porque son los que me los han pedido, uno para biblioteca y otro para personas que les interesa el tema del libro que les mostré. Entonces, yo, si tuviera el permiso, me puedo imprimir un libro de la hermana María Elisa y, y lo dejo en El biblioteca. libro, los libros que publica, perdón que te interrumpa, Sí, pero para que no se me vaya de la cabeza después, sí. Los libros que publica en la red son online y por lo tanto cuando se bajan se pueden reproducir. No, no hay absolutamente ningún problema. Lo que no se claro. puede hacer, obviamente, es hacer comercio con eso, ¿no? Porque nosotros, o sea, se pueden imprimir, eh, No, no. pero eh, no vender comercialmente. no, Nosotros se imprimen y se paga pero el se pueden costo. imprimir para una biblioteca, por ejemplo. Claro, se imprimen y se paga No, el no hay costo ningún de la problema. impresión. No, no Si es es una para un venta. uso, si es para un uso gratuito, una biblioteca Sí, comunitaria, una biblioteca de una facultad, hasta de ujú, una parroquia, ¿no? De última. sí, 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 Este, lo que no se puede es venderlos comercialmente, ¿no? Eso no. claro. No, Por no, no, eso, no, no lo puede pero no hay bajar ningún, no sé, se puede bajar. Nosotros mismos hemos Herder y... pensado, en vez de conseguir un pequeño fondo, eh, pidiendo a los miembros para hacer bajadas de papel de algunas de nuestras obras y ponerlas en bibliotecas porque eso tiene una visibilidad del libro dentro de una biblioteca, ¿sí? Ujú, Que a veces la gente no va a bajarlo y a mirarlo, sino que prefiere mirarlo en la biblioteca. Y he pensado en eso, pero obviamente lo que no se puede es hacer comercio. claro. Pero Yo- bajarlo sí, no hay ningún problema, no se necesita ningún permiso. Eh, para eso perfecto. es un libro online. No, yo decía, Porque además eh, el, el ISBN del libro ya lo dice que es online. ujú, Entonces, si eso se imprimiera y se vendiera, sería un delito directamente, porque sí, 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 estaría cambiando la el ICBN. significación, estaría convirtiendo un libro online en un libro en papel que tiene que tener otro Ujú, trámite y otro ICBN. sí, 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 Entonces, eso no se puede hacer. Obviamente, claro. cuando un libro en ICBN se quiere cobrar, lo que se cobra es el acceso a A esa a página. ese link, ¿no? Ujú, Entonces, sí, bueno, la persona tiene que depositar un dinero y cuando lo deposita se le da la clave de acceso para que pueda abrir. Eso es muy ujú, común, lo hacen mucho se hace mucho en Estados Unidos y en Europa para las revistas científicas, ¿no? Que después de sí, sí, todo viven de sus lectores, ¿no? claro. Y algunos de No, esos permisos son carísimos. Hay ujú, una colección muy importante, creo que es Physicists, ¿no? Que el permiso para bajar los números de un año cuesta como $10.000. Así que sí. Sí, y de hecho, tienes. eso, antes uno podía comprar el libro en papel y costaba 30 euros y, y compraba el PDF o el disco, el ebook lo compraba en $3. Hoy el Claro, ebook cuesta $45 y el libro papel cuesta 40. sí, sí, claro, claro, al final uno ya no sabe. Ya, pero no, la idea que nosotros tenemos es simplificar las cosas, que, que, la, que el dinero, el costo, no sea una excusa. Claro, está bien. No, pero digo, si había ese permiso, yo como Una digo, excusa o una razón real. claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero Aclarado el entonces. libro de la hermana María Elisa ya está en la biblioteca de Santo Domingo, Buenos Aires, y y en la biblioteca de la UNSA de Tucumán, así en Ah, muy forma bien, muy bien. digital. Claro. No, Bueno, yo espero que todas las bibliotecas lo suman. Yo lo he anunciado, lo hemos anunciado, así que todos los que están acá y todos los que conozcan que puedan este, poner, poner el link
sus bibliotecas, en las bibliotecas de las instituciones donde están. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere decir algo. No, yo no Sí, sé. adelante, Susana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Sí, yo quería comentar también un poco lo que preguntaba Fernando, porque a raíz de lo que estaba diciendo Celina, ¿te acordás, Celina, que este proyecto de revisar, o sea, de tener los datos de cómo se daban las cátedras de medieval en todas las universidades, lo habíamos empezado y yo no encuentro ese archivo, pero bueno, sería más costoso tratar de buscarlo que empezarlo de cero, realmente. Lo habíamos empezado con las universidades nacionales y habíamos encontrado otro dato curioso para agregar a lo que estaba diciendo Celina, es el hecho de que no en todas las facultades, al menos hace 10 años atrás prácticamente, se llamaba la cátedra de la misma forma. No en todas las facultades de la Argentina se llamaba Historia de la Filosofía Medieval, Filosofía Medieval. Había encontrado algunas facultades, no recuerdo en este momento cuál, donde estaba separada por siglos. Y entonces hablaban, ¿no?, de filosofía, eran troncales, filosofías de los siglos tal a cual, del siglo II al 5, del 5 al 8, del 8 al 12, una cosa así. Y también, que me parece que es relevante, ¿no?, para empezar a hacer esa búsqueda, tener en cuenta que en muchas facultades también tienen como son cuatrimestrales las asignaturas, lo cual es, bueno, tremendo, pero eso es otro tema, no para discutir ahora. Muchas facultades tienen un seminario específico. Por ejemplo, en Mar del Plata, ¿no? No solo en Mar del Plata, pero hablo de lo que conozco, ¿no? En Mar del Plata estaba el seminario de filosofía antigua, o sea, filosofía antigua y después el seminario en contracursada. Perdón, me interrumpo un momento. Sí. Hay que también tener en cuenta, me olvidé de decirlo, que filosofía antigua muchas veces abarca patrística. Sí, exacto. Entonces, también los que hagan el relevamiento tienen que tener en cuenta que la filosofía Sí. medieval empieza con la reforma carolingia, para algunas. Entonces, Exacto. sacan la patrística, y la patrística nosotros la colocamos dentro de la Sí. filosofía medieval, así que, sí, como está diciendo Susana, hay que tener en cuenta la diversidad de... Es algo que me parece importante poner en el instructivo, ¿no? Para que se... Por eso, Sí. porque por Perdón, ejemplo perdón la nosotros, interrupción. no, por favor, al contrario. Nosotros, por ejemplo, o sea, como en Antigua no llegaban a Plotino, como en otras cátedras sí llegaban, nosotros empezábamos como decía yo, en el -3, ¿no? Con la llegada de los judíos de la diáspora y de Palestina, que iba pasando allí para ver a Filón de Alejandría y todas esas cuestiones. Pero bueno, aquí lo que se trata es esto, ¿no? Ver qué y qué pasaba con esos seminarios de contracursada, ¿no? O sea, qué temas específicos se abarcaban, generalmente en relación con lo pedido, lo solicitado por los estudiantes que habían cursado la asignatura y que querían profundizar en determinado tema. Entonces hay una gran diversidad. Esto que decía Celina, lo de la bibliografía, y ahí, perdonen, voy a hablar del caso particular, o sea, generalmente se pone la bibliografía que se va a utilizar durante el año. Nosotros, que habíamos empezado a hacerlo con Paula Pico, habíamos hecho otra cosa que después yo la continué y ahora se sigue, me parece, era poner, por ejemplo, yo había puesto toda la bibliografía que tenía digitalizada. Eso como bibliografía complementaria, cosa que el estudiante supiera que X docente tenía esa bibliografía y que si ese tema le interesaba, se lo podía pedir al docente. Entonces ahí poníamos no solo la bibliografía del, en este caso, titular, sino la que teníamos todos los componentes de la cátedra. Y eso fue muy útil
porque muchos estudiantes de pronto se interesaban por determinado tema o lo querían relacionar con otra asignatura, que tenían que dar un examen o querían hacer un trabajo para presentarlo en algún espacio académico de estudiantes, y entonces eso también fue muy útil. Entonces, bueno, era comentar un poco estas variantes que habíamos encontrado más allá de lo cotidiano, que estaba basado en 6, 7 autores específicos, pero en otros casos no. Eso se ampliaba. Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, yo puedo ofrecer, porque lo tengo digitalizado, más de 100 títulos que están en alumnos, en la parte de la foto, con lo que decía Rafael, ¿no? En la fotocopiadora, la parte de estudiantes, en la Universidad de Mar del Plata, ¿no? Y yo tengo la copia de todos esos textos digitalizados. Entonces eso es interesante. Y esto que decía Celina, no hace falta por ahí hablar directamente con el titular si es que no responde, porque como bien decía ella, uno ingresa a la página de la facultad, ahí aparece la cátedra, quiénes son los integrantes, y en la parte de impresiones de la misma facultad aparecen también las carpetas de las asignaturas. Y entonces uno ahí también tiene acceso a saber qué hay de bibliografía para esas asignaturas. Esto es lo que ahora me viene a la cabeza, por ahí hay otras cosas, pero gracias. Perfecto. Quería decir que la idea, me parece, que tiene que ser filosofía medieval, como está diciendo Susana, cualquiera sea el título, porque también, así como hay seminarios, hay algunas materias que son complementarias de filosofía medieval. Por ejemplo, en la UCA, durante muchos años, ahora realmente no sé, hubo una cátedra de textos que era complementaria de la historia de la filosofía correspondiente. Entonces, por ejemplo, el primer año, la cátedra de textos era Aristóteles, se leía Aristóteles. El segundo era Tomás, porque era medieval. En tercero, Kant, y en cuarto, Wittgenstein, filosofía moderna contemporánea. Entonces, eso, aunque la cátedra se llamaba textos 1, textos 2, en realidad era antigua, medieval, moderna y contemporánea, porque era todo un año dedicado a la lectura de una obra verdaderamente importante, la metafísica de Aristóteles, una parte del Tratado del Hombre en la Suma Teológica, la crítica de la razón pura y el Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Son obras, digamos, imprescindibles en esa época histórica, y bueno, se les dedicó una cátedra. No se llamaba filosofía medieval, pero es filosofía medieval, o moderna o contemporánea. De modo que también creo que en el instructivo estos aspectos van a tener que ser considerados. Aquí en Mendoza, en la de Cuyo, tenemos áreas. Está el área de filosofía clásica, e incluye antigua y medieval como troncales, pero a su vez, aquel que quiera hacer la licenciatura en clásicas tiene que cursar temas de filosofía medieval y temas de filosofía antigua, que tiene que ver una metodología similar a la que decís, Celina. Claro, en ese caso está dividido, hay una variante. Bueno, por eso en cada caso es diferente. Yo creo que más o menos el mes que viene ya tendré un panorama, después de haber consultado también a algunos de ustedes y los que se han anotado, de un instructivo para ampliar un poquito más y tratar de conseguir colaboradores en cada uno de los países, ¿no? Así que, bueno, creo que estamos sobre lo que habíamos dicho, 1 hora, así que les agradezco mucho. Me parece que hemos empezado bien en el día de Santo Tomás, los homenajes a Santo Tomás. Agradezco a María Elisa y a sus hermanas y compañeras en Altagracia por la presencia.
Esperamos que no sea la única vez que aparezcan acompañándola. este, y no descarto que alguna vez hagamos algo en algún lugar del convento que sea de tránsito libre, alguna actividad presencial con María Elisa, creo que sería muy lindo, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los que están presentes y será hasta el próximo encuentro. El próximo encuentro que más o menos estoy pensando, como digo, será una vez que esté el instructivo, haremos una reunión más amplia con más convocados para comentar el instructivo. Tentativamente será mediados de abril, segunda quincena de abril. Entonces, mientras tanto, continuamos trabajando.